Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca y con él sus discípulos. De pronto se levantó en el mar fuerte borrasca hasta el punto de verse la nave cubierta por las olas. Mas Jesús dormía. Y acercándose a él sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díjoles Jesús: ¿por qué sois tan tímidos y de tan poca fe? Levantóse entonces e imperó a los vientos y al mar, y siguióse gran bonanza. Y los discípulos maravillados decían: ¿quién es este a quien los vientos y el mar obedecen? Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no debáis a nadie nada, sino el mutuo amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si algún otro mandamiento queda, en esta sentencia se haya resumido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no obra el mal, así el cumplimiento de toda la ley está en el amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El introito de la misa que estamos rezando trae las palabras de Jeremías. Dice el Señor: yo abrigo pensamientos de paz y no de cólera. Me invocaréis y os oiré, y haré volver a vuestros cautivos de todos los lugares. Hace eco a lo que acabamos de leer en el Evangelio. Nuestro Señor durmiendo en medio de la borrasca, la barca de Pedro, queriéndose hundir por el tamaño de las olas y la fuerza del viento, y nuestro Señor duerme. Pero ahí vienen los apóstoles, lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Y nuestro Señor les dice precisamente: me invocaréis y os oiré, dice el introito. Nuestro Señor se despierta e increpa al mar y al viento y se hace gran bonanza. Y reconviene, o sea, los reta a los discípulos diciéndoles: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué sois tímidos? Leemos en la historia del Antiguo Testamento, en la historia de Israel, cómo cuando estaba con Dios nuestro Señor le iba bien, y cómo cuando era infiel a Dios nuestro Señor venían los grandes castigos: pestes, guerras, hambres, cautividades, destierros. Pero siempre que el pueblo se arrepentía, se repetía lo que acabamos de leer en el introito: me invocaréis y os oiré, y haré volver a vuestros cautivos de todos los lugares. Todas las veces que vemos algo malo en el mundo, alguna calamidad, lluvias torrenciales, pestes, guerras, hambres, debemos hacer como hacía el profeta Daniel o hacían los fieles de Israel: Señor, todo lo que hiciste, lo hiciste con verdadero juicio, porque pecamos contra ti. En el Apocalipsis se nos narran grandes calamidades que van a suceder y que suceden de hecho en el mundo. Y una de las notas distintivas de lo que sucede en el Apocalipsis es que a pesar de todas las calamidades, guerras, hambres, pestes, el Apocalipsis nos narra que la gente sigue blasfemando de Dios, y es precisamente lo que está sucediendo ahora. En el mundo se sufren guerras, pestes, hambres, calamidades de todo género, y la gente no vuelve a Dios.
Y con el profeta Daniel vemos que todas las calamidades que vienen al mundo es por justo castigo de nuestros pecados. Queremos encontrar alguna causa natural, que el cambio climático, que están manipulando el clima, puede ser. Que hay un virus que tal cosa, que hay un virus que tal otra, que hay que taparse, que no hay que taparse, que hay que encerrarse, que no hay que encerrarse. Pero Dios no existe. Y Dios es el que usa, a pesar de que nos olvidemos de Él, Dios utiliza aún esas cosas, que puedan ser mentiras o no, en castigo de nuestros pecados. Así como usaba a los babilonios, por ejemplo, para castigar al pueblo de Israel, pueblos paganos, reyes paganos, eran siervos de Dios, que cumplían el castigo del pueblo de Israel, o sea, eran instrumentos de Dios. Entonces también podemos ver cómo las lluvias son instrumentos de Dios, manipuladas o no. Vemos las pestes, que son instrumentos de Dios, manipuladas por el hombre o no. Las guerras, las calamidades de todo tipo. ¿Por qué? Porque podemos repetir con el profeta Daniel, porque hemos pecado, Señor, y hemos hecho el mal enfrente de ti. Tengamos mucho cuidado entonces de olvidarnos de Dios con todas las teorías conspirativas que existen. Es cierto, puede haber mucha conspiración, pero no nos olvidemos que Dios está por encima de las conspiraciones y que si suceden las cosas es porque Dios las permite, y las permite como permitió la cautividad de Babilonia del pueblo de Israel, como permitió tantos desastres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Porque hemos pecado, Señor, y hemos hecho el mal enfrente de ti. En el Evangelio de hoy precisamente tenemos a nuestro Señor durmiendo en el medio de la borrasca, en el medio de la tormenta, y los discípulos aterrados porque se iban a dar vueltas y iban a hundir. Lo despiertan, los amarrean a nuestro Señor y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Esa debe ser nuestra actitud siempre. Pero no para recibir el reto de nuestro Señor: ¿por qué fuisteis tímidos, hombres de poca fe? Sino al revés: Señor, tú eres el único que puede salvarnos. Sálvanos que perecemos. Pero con la certeza absoluta de que Jesucristo no va a dejar que ni un solo cabello de nuestra cabeza se caiga si Él no lo permite. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra tranquilidad. Nuestro Señor, en el tiempo actual, parece que estamos repitiendo esta escena del Evangelio. La barca de Pedro, la iglesia, zamarreada, casi a punto de naufragar, vientos por todos lados, olas impresionantes que se echan en contra de la barca de Pedro. ¿Y nuestro Señor qué hace? Duerme. ¿Y por qué duerme? Porque Él es Dios, Él es el Rey, Él es nuestro Redentor, y nosotros, como su cuerpo místico, como parte de su cuerpo, debemos tener esa misma tranquilidad de poder dormir con Él, sabiendo que al final la barca de Pedro no va a sufrir ningún menoscabo, y nuestro Señor se va a despertar y va así, con el soplo de su boca, va a calmar todo lo que a nosotros nos parecía incalmable, todo aquello que parecía la destrucción total y que no había esperanza. Esa es la confianza del cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo: yo he vencido al mundo, yo he vencido la muerte, yo soy Dios, yo soy el Rey, y sin mí nada podéis hacer, pero con Él lo podemos hacer todo. ¿Qué dijo San Miguel en la batalla en el cielo que se produce contra el diablo y sus seguidores? ¿Quién como Dios? Quis ut Deus, ¿qué es lo que significa el nombre de Miguel? ¿Qué significan esas palabras de San Pablo que dice: todo lo puedo en aquel que me conforta? Nada puede sucedernos sin que antes no haya sido querido o permitido por Dios. Nada, absolutamente. ¿Cuál no debe ser nuestra confianza y nuestra somnolencia, podríamos decir, hasta nuestro sueño pacífico ante las cosas que suceden? Como nuestro rey y nuestro capitán está dormido,
debemos tener confianza de que al final todo se va a solucionar, porque Él ha vencido al mundo. Y nosotros, si somos realmente cristianos, como dice nuestro nombre, también habremos vencido al mundo. ¿Y qué es lo que debe ser nuestra única preocupación? Seguir los consejos de la epístola de San Pablo. Cuando Dios da las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, le da 2 tablas. Y en una están los 3 primeros mandamientos y en la otra están los otros 7. 2 tablas, 2 amores y en definitiva una ley, que es el amor. En los 3 primeros mandamientos que están en la primera ley se trata del amor de Dios que todo cristiano debe tener. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No tomarás el santo nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas y preceptos puestas por Dios mismo, puestas por su santa iglesia, por él fundada. Por eso es tan importante cumplir los preceptos de la iglesia, los ayunos que manda la iglesia, las leyes de la iglesia, porque la iglesia es fundamento divino, porque Dios mismo la funda. Por eso es que es la única, la iglesia santa, católica, apostólica, es decir, nuestra iglesia. En esos 3 mandamientos está el primer amor, el amor de Dios. Y en la segunda tabla que Dios da a Moisés están los otros 7, que como dice San Pablo, se pueden resumir en el amor del prójimo, porque ahí empieza el amor primero a nuestros prójimos más próximos, que son nuestros padres. Honrarás a tu padre, a tu madre. Honrarás a tus superiores, honrarás a tus maestros. No matarás. Y así siguen todo el resto de los mandamientos que pueden resumirse, como dijo nuestro Señor Jesucristo, en esos 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el fundamento del amor al prójimo es el amor de Dios, no el amor que predica el mundo moderno de la solidaridad o de la filantropía. Eso no sirve, pues la solidaridad los animales también lo tienen y es algo natural. Debemos sobrenaturalizar todo nuestro amor, porque precisamente el amor del prójimo, si no es por amor de Dios, es el amor que pueden llegar a tener los animales cuando se congregan en grandes manadas y se protegen entre sí. No somos animales, es decir, somos pero animales racionales, que eso es lo que nos hace a semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, no nos abajemos a los simples animales que honran a Dios a su manera, pero Dios quiere que lo honremos a nuestra manera, es decir, a su imagen y semejanza. Entonces, esos 2 amores son los que nos debe preocupar de cumplirlos cada instante de nuestra vida, sobrenaturalizando las cosas naturales que nos suceden, sobrenaturalizando lo natural, haciéndolo todo por amor de Dios, con amor de Dios, en amor de Dios. Y al prójimo, porque ese prójimo también por el Jesucristo lo redimió hasta con su última gota de sangre. Y Dios a ese prójimo también lo pensó desde toda la eternidad y lo pensó como futuro ciudadano del cielo, y quién sabe me pensó a mí, a cada uno de ustedes, para que seamos instrumentos para que ese prójimo conozca a Dios, conociéndole lo ame y amándolo consiga la salvación de su alma. Por eso es que debemos insistir en el cultivo del amor de Dios en nuestras almas, en el vivir en estado de gracia constante, alejarnos de aquella serpiente venenosa que tentó a nuestros primeros padres y los hizo pecar, porque el pecado es lo que nos aparta del amor de Dios. El pecado es el que nos hace vivir con tristezas, con angustias. Estando en gracia, cualquier tormenta la vamos a afrontar con tranquilidad, porque estamos dentro de Jesucristo, que es su cuerpo místico, su iglesia, por la gracia. Jesucristo duerme, nosotros también podemos dormir, si estamos en gracia. Pidamos a María Santísima, pedir siempre a nuestro Señor que nos salve para que no perezcamos,
pero tengamos siempre la confianza del Hijo, que tiene esa confianza en sus padres, de que su papá, su mamá, lo van a salvar de cualquier peligro. Y nuestros padres es Dios que está en los cielos y María Santísima, que es la poderosa intercesora entre Dios y los hombres. Y dámosle a ella, que es nuestra Madre, que el tiempo que Jesucristo duerme nos haga siempre, aún a pesar de todo, confiar en Él, porque en algún momento se va a despertar y la victoria final es absolutamente de Él, y eso es dogma de nuestra fe. Y la Iglesia va a estar hasta el fin de los tiempos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestro Señor Jesucristo es el último victorioso. Y si nosotros estamos con Él, la victoria también es nuestra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.